Bueno, entonces, estos son los problemas del primer parcial del tema 1, donde el primer problema es un problema de tiro oblicuo. El segundo problema es un problema donde tenemos dos masas apoyadas sobre una superficie y hay rozamiento aquí. Y el tercer problema es un problema en el cual tenemos una masa que es lanzada sobre una especie de tobogán curvo y nos piden que calculemos que calculemos la rapidez de la masa en estos puntos y también el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Entonces, estos son los tres tipos de problemas que están en el parcial en el tema 1, pero había similaridades con los que estaban en los otros temas. También había un problema de tiro oblicuo, también había un problema de masas conectadas mediante una cuerda, y no recuerdo exactamente el último problema del tema B, pero creo que era también de trabajo de energía. Entonces, la idea era que resolvamos estos problemas y que ustedes aprovechen de sacarse las dudas que tengan y que les hayan surgido durante el parcial. Si bien no van a ser exactamente los mismos problemas que ustedes han resuelto, las dudas que les deberían generar serían las mismas. Entonces traten de recordar en qué parte se trabaron ustedes cuando estaban resolviendo el problema en el parcial. Entonces vamos a empezar con el problema el problema 1, el tiro oblicuo. Entonces, el problema 1 dice, se arroja una pelota contra la pared a 25 metros por segundo, formando un ángulo de 40 grados respecto del suelo. Perdón. La pared está a 22 metros del punto desde donde se arroja la pelota. O sea, la distancia entre este punto y este punto son 22 metros. O sea, este D que está a esta distancia son 22 metros. ¿A qué altura, por encima del punto de disparo, o sea, qué altura por encima de esta línea, de acá hasta para arriba, golpea la pelota contra la pared? ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la pelota en el momento en que golpea la pared? Cuando la pelota golpea la pared, ¿ya ha superado la máxima altura de su trayectoria? Entonces, esas son las tres preguntas que tenemos que responder. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear este problema? ¿Cómo plantearían ustedes el problema? Claro, la idea es, ahí Diana sugiere averiguar cuánto tiempo, pero ¿qué tiempo, Diana? ¿El tiempo que tarda la pelota en hacer qué? ¿En llegar hasta la pared, en llegar a la máxima altura? ¿Qué tiempo? Claro, entonces, si primero nosotros averiguamos, o sea, nosotros acá tenemos un sistema de coordenadas, lo voy a ubicar ahí. Entonces, nosotros tenemos este sistema de coordenadas X, Y. Entonces queremos averiguar cuándo la pelota llega a este punto. Y dado que nosotros sabemos que en un tiro oblicuo el movimiento en X es independiente del movimiento en Y, entonces sabiendo el tiempo que la pelota tarda en llegar a la pared, lo reemplazamos en la ecuación de movimiento para la posición vertical y con eso sabríamos todo. Entonces, si hacemos eso, nosotros tenemos que, a ver, como es un tiro oblicuo, entonces en X tenemos un MRU.
donde la posición de la partícula en función del tiempo es igual a la velocidad inicial en x por tiempo más una posición inicial. Esta posición inicial, debido a cómo puse mi sistema de coordenadas, es 0, y la velocidad inicial en x es simplemente la componente de la velocidad en dirección x. O sea que está asociada con acá con el coseno del ángulo. Entonces esto es de 0, el módulo de la velocidad, por el coseno del ángulo que se llama θ 0, por tiempo. Nada más. Donde V0 son los 25 metros por segundo y θ 0 son los 40 grados respecto del suelo. Entonces, esta es nuestra ecuación de movimiento para la posición horizontal en función del tiempo. Entonces, lo mismo tendremos que hacer para la posición vertical. Entonces, en la posición vertical nosotros sabemos que hay aceleración de la gravedad, por lo tanto es un mRV. En ese caso, nosotros sabemos que la velocidad vertical en función del tiempo es una velocidad inicial, v0i, menos g por t. El menos acá está porque la gravedad apunta en el sentido opuesto de nuestro sistema de coordenadas. Bien. Entonces, esta sería la velocidad en función del tiempo, y la velocidad inicial en i es la componente vertical de la velocidad, o sea que está asociada con el seno del ángulo. Entonces acá tenemos que esto es v0 por el seno de θ 0 menos g por t. Esta es la velocidad en i en función del tiempo. Entonces, ¿qué nos falta averiguar? Nos falta averiguar la posición en i en función del tiempo. Entonces, esta posición en función del tiempo es posición inicial más velocidad inicial en i por tiempo menos un medio de g por tiempo al cuadrado. De vuelta, el signo menos acá es por lo que ya les había dicho, que la gravedad apunta en el sentido opuesto del eje de la y. La velocidad en i es exactamente v0 por el seno de θ, y la posición inicial, como yo ubiqué mi sistema de coordenadas, la posición inicial es justo en el punto de lanzamiento. Entonces, esta altura inicial yo le damos 0. Entonces, i en tiempo es igual a, esta velocidad inicial en i es v0 por el seno de θ 0 por tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Ok. ¿Hasta acá me siguen, che? ¿Cómo vamos? Entonces, repaso hasta ahora. Lo que yo he hecho hasta ahora es calcular. Es calcular las ecuaciones de movimiento en x y en y, sabiendo únicamente que en x yo tengo un MRU y que en y tengo un MRV. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien, vamos bien. O sea, hasta ahora no he resuelto nada, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Porque acá el punto A me pide a qué altura por encima del punto de disparo golpear la pelota contra la pared. Si bien no he resuelto nada, tengo en forma matemática toda la información que me puede hacer falta.
Entonces ahora voy a aplicar lo que dijo Diana. Voy a calcular cuánto tarda la pelota en llegar desde el punto de disparo hasta la pared. Y eso lo puedo hacer sabiendo que la distancia entre el punto de disparo y la pared es de 22 metros. Entonces, para llegar a la pared, yo sé que la posición en el tiempo en el que le toma la pelota llegar a la pared es igual a D, esos 22 metros. Vale. Y esto va a ser igual, de acuerdo a la ecuación que se ve acá arriba, en la parte de arriba de la página, esto es igual a B0 por el coseno de tita 0 por el tiempo que le toma la pelota llegar a la pared. Entonces yo de acá puedo despejar ese tiempo. Ahora yo sé que el tiempo que le toma la pelota llegar a la pared es D dividido B0 por el coseno de tita 0. Y este es el tiempo que yo estaba buscando, porque ahora este tiempo yo lo voy a reemplazar adentro de esta ecuación, y como yo le estoy dando el tiempo acá, esta ecuación me va a devolver la posición en la que la pelota choca contra la pared. Entonces, la posición, la altura, que de hecho esa altura está ahí, está medida desde el punto de lanzamiento, que es exactamente lo que nos pregunta acá. Entonces, porque nos dice esto, que es por encima del punto de disparo. Entonces, es justo lo que nos interesa, es justo lo que responde al problema. Entonces, esta altura, el tiempo en que la pelota choca con la pared, es B0 por el seno de tita 0 por el TP, menos un medio de la gravedad por TP al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a B0 por el seno de tita 0 por, y en vez de escribir TP ahora, abro un paréntesis y ya escribo la ecuación, escribo el resultado de la ecuación que deduje antes. Entonces esto es D dividido B0 por el coseno de tita 0. Y ahora tengo que continuar menos un medio de G por D dividido B0 por el coseno de tita 0 al cuadrado. Entonces este es el TP al cuadrado. Entonces, ahora simplemente hago álgebra. Yo veo que acá el B0 se cancela con el B0. Entonces, acá me queda. Fíjense, esto es seno sobre coseno. ¿Eso qué función trigonométrica es? Es la tangente. Es la tangente de tita 0. Menos, muy bien Silvina ahí, atenta, un medio de G por, y acá nos queda D al cuadrado dividido B0 al cuadrado por el coseno cuadrado de tita 0. Fíjense que acá tenemos el coseno en el denominador. Uno podría escribir arriba la secante al cuadrado. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Entonces, acá habrá que hacer cálculos y esto nos da un valor. ¿Ok? Esto nos da el valor de que es la respuesta del problema. No lo voy a reemplazar por los valores numéricos, pero fíjense que nosotros tenemos, todos los datos de acá tenemos, esto que vale 22 metros, esto que vale 40 grados, esto que vale 9,8, esto de vuelta a los 22 metros, la velocidad inicial era 25 metros por segundo y esto es el ángulo de vuelta. O sea que esto, con una calculadora en la mano, se puede calcular. Listo entonces. Esto le voy a llamar YP, la altura de la pared. Porque no quiero andar escribiendo de vuelta toda esta expresión para los ítems que siguen en el problema. Entonces, si alguien se anima a calcular esto, me dice cuánto vale. Yo creo que eran algo así como 40 y pico de metros, pero no me acuerdo ahora, no puedo fijar. A 12 metros.
Tengo anotado que eran 12 metros. Profe, esa sería la Sí, altura de la pared donde pega la pelota respecto al punto de lanzamiento. exacto. O sea, es la altura de la pared respecto de este punto. ¿Ves el esquemita acá? Vos tenés acá la persona tirando la pelota. Bueno, desde el punto de donde sale la pelotita, Sí. desde ese punto hacia arriba, 12 metros. Ah, ok. O sea que tendrás que sumarle, si vos querés saber a qué altura de la pared respecto del piso, tendrás que sumar la altura del lanzamiento, que será, no sé, la altura de la persona, o aproximadamente la altura de la persona. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Bien, a ver. Entonces, tenemos que, si mis cuentas no están mal hechas, eso eran 12 metros. Entonces, ahora nos pregunta, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la pelota en el momento en el que golpea contra la pared? Lucas, vos acabas de hacer la cuenta y también te da 12 metros. Bien, entonces está bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahora para calcular las componentes horizontal y vertical de la pelota al momento en el que golpea la pared? A ver, ¿cuánto vale la componente horizontal de la pelota cuando golpea la pared? Digan, andar. Es B0X, exactamente. Como esto es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad inicial va a ser igual que la velocidad final. ¿Y cómo hacemos para calcular entonces la otra componente de la velocidad en I? Usando el tiempo que ya se encontró la ecuación antes. Ujú. Usamos esto y después ¿qué hacemos con eso? Reemplazar en la ecuación de la velocidad en I. Sí, exactamente. Con confianza, ¿no? Está bien lo que dijiste. Vos tenés acá el tiempo y tenés acá una ecuación que te dice cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces, si vos querés saber la velocidad en un tiempo particular, simplemente reemplazas en esta ecuación este tiempo. Entonces, para el ítem B, perdón, para el ítem B, eh, tenemos la velocidad en X, en el tiempo de llegar a la pared, es igual a B0X, que es igual a B0 por el coseno de tita 0. Ahora, la velocidad en I al tiempo TP va a ser igual a B0I menos G por TP, y esto era igual a B0 por el seno de tita 0 menos G por, y el tiempo TP era esta distancia D dividido B0 por el coseno de tita 0. Y esto nos tiene que decir cuánto vale la velocidad en esta dirección vertical. Bueno, no hay nada más que me gustaría hacer con el álgebra, así que si alguien me ayuda con las cuentas, yo tengo anotado que estas son, que esto da 4,81 metros por segundo. Si me ayudan a verificar eso.
una cosita más. No, ok. ¿Alguien está haciendo esta cuenta? Bien. Entonces, ya tenemos entonces las componentes en X y en Y. En X me falta el número, a ver. ¿Puedes mirar el chat, Axel? Tengo anotado que da 19,15. Bueno, entonces esto nos lleva a la última parte del problema. Bien, gracias Lucas, que estás ahí atento. Entonces, esto nos lleva a esta parte del problema. Nos dice, cuando la pelota golpea la pared, ¿ya ha superado la máxima altura de su trayectoria? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? No deberíamos encontrar primero, profe, cuando la velocidad inicia hace cero, el tiempo. Entonces, aquí hay varias estrategias para resolverlo. Una estrategia es, justamente como dijiste, hallar el Sí, tiempo ahí me llegó todo eso. Déjame que te lo corrija en ahora que y te mando un email apenas te BI es igual a 0. Esa es una estrategia. Lo otro empieza a las 11:30. ¿A quién se le ocurre otra? Sí, sí. Jorge dice, busco la posición en la altura máxima. ¿Quién más? Que es parecido a lo que dice Lucas, me parece. Busco la altura máxima y comparamos con la altura del chocar. Posición de altura máxima versus IP. Eso es otra forma. Lo que dice Jorge es cuando la velocidad final es 0. Lo que dice Diana es una tercera forma. Me fijo en el signo, o sea, yo ya calculé acá arriba la velocidad en I. Entonces, miro el signo de la velocidad. Miro el signo de la velocidad en I, al tiempo, TP. Ok, cualquiera de estas formas de resolver el problema es válido. Si ustedes buscan la posición en la altura máxima y la comparan con la altura al llegar a la pared, les va a dar la información que ustedes necesitan, creo. A ver. Si esta posición, a ver, esta posición tiene que ser en la posición en X. La posición en X cuando se llega a la altura máxima. Si esa posición en X es más grande que D, entonces obviamente la pelota no llegó. Ahora, para eso es necesario hallar el tiempo en el que la pelota llega a su máxima altura, que ocurre cuando la velocidad ni se anula. Pero fíjense acá lo que sugiere este ítem, que lo dijo Diana ahí. Nosotros ya conocemos acá el signo de la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la pelota aún sigue subiendo, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿la pelota superó o no superó la altura máxima? Y no, ¿no? Porque si aún tiene una velocidad en I que es positiva, eso significa que si no hubiera estado la pared, la pelota hubiera seguido subiendo. Entonces, fíjense que sabiendo esto, ya no es necesario que hagamos ningún cálculo. Entonces, estas dos formas de resolver el problema involucran hacer algún cálculo.
Mientras que observar y ver que esto es positivo, por lo tanto la pelota no llegó a su máxima altura, simplemente requiere escribir la respuesta. Y listo, el problema está resuelto. Entonces, como moraleja, es que la viveza, al momento de resolverlos, les puede salvar bastante tiempo. Entonces, yo pondría que... a ver, ¿qué pregunta el problema? ¿Se ha superado la máxima altura de su trayectoria? Entonces, respuesta, la pelota no superó la máxima altura, puesto que la componente vertical de su velocidad es VI mayor a 0 al momento del impacto. Y si quieren pueden agregar un poco más, por lo que indica que la pelota sigue subiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Queda alguna pregunta de alguna parte del problema? Traten de recordar qué fue lo que les costó a ustedes cuando ustedes trataron de resolver este problema de tiro oblicuo. Les voy a dar ahí un minutito para que piensen a ver si tenían alguna preguntita. ¿No queda ninguna pregunta entonces? Bueno, si es así, entonces pasamos al... otra cosa. Pasamos al problema 2. Aquí. ¿Lo ven? ¿Quiénes pudieron resolver este problema o el problema que era parecido? ¿O quiénes tuvieron dudas con este, mejor dicho, quiénes tuvieron dudas con este problema? ¿Lo pudieron resolver o no? Vos sí, Valentín. Bueno, este problema parece inocente, pero tiene varios detalles, ¿no? En primer lugar, hay fricción aquí.
en esta superficie. Entonces el problema dice así, tenemos dos bloques de masa 2 kilogramos y 3 kilogramos, o sea, este es de 2 kilogramos y este de 3 kilogramos, y están conectados por una cuerda de masa despreciable y se mantienen inicialmente en reposo. El bloque 2 está sobre una superficie sin fricción, inclinada 30 grados sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque 1 y la superficie horizontal es de 0,25. Este es un dato importante, nos dice que una vez que se liberan los bloques se ponen en movimiento. Eso significa que el rozamiento estático se vence, se rompe. Entonces, lo único que nos queda es un rozamiento dinámico, que está dado por este coeficiente de rozamiento. Entonces, nos piden que determinemos la tensión de la cuerda y la velocidad al cabo de 0,5 segundos. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Primero vamos a hacer un esquemita de la situación. Digamos, esta sería la polea. Vamos a hacer chiquitita. Entonces, esta polea está a la masa M1 y a la masa M2. Buenísimo. Ahí está. M1, M2. Entonces, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos? Empecemos con M1. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ellos y en qué dirección apuntan? Rápido, ¿por qué no responden? ¿Se fueron a preparar un mate? Todavía no es recreo. Vamos. Eso. Ahí está, la normal y el peso en el eje Y. Bien. ¿Y en el eje X? ¿Qué tenemos en el eje X? Tensión y rozamiento. Muy bien. Tenemos la tensión hacia allá. ¿Y el rozamiento hacia dónde apunta? El rozamiento, como siempre, apunta opuesto a la dirección del movimiento. Y en este caso, si yo dejo este sistema libre y el sistema nos dicen que se mueve, solo se puede mover de tal forma de que las masas hagan esto, ¿no? La masa 2 baja y la masa 1 se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, el rozamiento tiene que apuntar hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de rozamiento tiene que apuntar hacia la izquierda, mientras que la tensión apunta hacia la derecha. Entonces ahora tenemos que repetir el diagrama de cuerpo libre, pero para la masa M2. Entonces, para la masa M2 tenemos peso hacia abajo. Esto le llamamos peso 1, peso 2. Por lo tanto, habrá una normal hacia arriba también. Normal 2, normal 1.
habrá también una tensión hacia arriba. Se llama tensión 2 y esa tensión 1. Y nos está faltando nada, ya está. Solo, acá no hay fricción, solo que acá me gustaría descomponer el peso en su componente vertical, P sub Y, y su componente horizontal, P sub X. Entonces, para cada una de estas masas, yo voy a plantear sistemas de coordenadas que están implícitos en la descomposición de las fuerzas que yo hice. Pero ahora los voy a escribir directamente. El sistema de coordenadas que yo uso para la masa 1 es vertical así y horizontal acá. Entonces tenemos, perdón, la dirección X acá y la dirección Y acá. Y para el otro sistema de coordenadas, tenemos que esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Para indicar los diferentes, esta le vamos a llamar X2 y esta Y2. Emanuel, lo que yo estoy haciendo es resolver el tema A del parcial. Estoy resolviendo justamente los problemas para que sepan cómo se hacían y que aprovechen a sacarse las dudas que tuvieron cuando lo estaban resolviendo. Entonces, dado que ya planteamos los diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos después? Segunda ley de Newton, exactamente. Entonces, lo que hacemos ahora es, planteamos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para la masa 1, en la dirección X, tenemos que, a ver, hacia la derecha tenemos la tensión, hacia la izquierda tenemos la fuerza de fricción. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Fíjense que acá yo escribo T nada más, acá está T1 y T2. ¿Qué pasa? T1 y T2 son dos fuerzas de tensión que son diferentes como vectores, por eso las escribo así, como vector T1, vector T2, pero en módulo, o en su componente al menos, toma siempre el mismo valor, y a ese valor le llamo T. Entonces, para la masa 1 tenemos la tensión hacia la derecha y la fricción hacia la izquierda. Y esto es igual a masa 1 por aceleración, porque sí hay un movimiento en esta dirección. Y nosotros sabemos que la fuerza de fricción es mu por la normal. Entonces tenemos que la tensión menos mu por la normal 1 es igual a masa 1 por aceleración. Donde de estas ecuaciones no conocemos ni la normal, ni la tensión, ni la aceleración. Pero no importa, no nos asustamos porque no conozcamos tantas cosas. Nosotros seguimos escribiendo lo que sí conocemos. Sabemos que en la dirección Y tenemos fuerzas también que se cancelan mutuamente porque no hay aceleración en la dirección vertical. Y estas fuerzas son la normal 1 y el peso 1. Entonces, yo sé que la normal 1 menos el peso 1 es igual a 0. Donde de acá nosotros podemos despejar. La normal 1 es igual al peso 1, que es igual a masa 1 por gravedad. Entonces, esto nos dice cuánto vale la normal. Si nosotros utilizamos esa información en la ecuación de arriba, nos queda la siguiente ecuación, que es la tensión menos mu por, si en vez de escribir la normal 1 acá, escribo esto, m1 por g, nos queda esta ecuación. Tensión menos mu m1 por g igual a m1 por a.
Y esta ecuación ya es más interesante, porque en esta no conocíamos ni la tensión, ni la normal, ni la aceleración, pero en esta otra de acá abajo, ahora ya son dos cosas las que no conocemos en vez de tres. Hemos ganado algo. Para continuar resolviendo el problema, hay que pasar a la masa 2. Para la masa 2, tenemos que plantear también lo que pasa en la dirección x2 y en la dirección y2. Entonces, empecemos con la dirección x2. Esta dirección x2, les recuerdo, era la dirección paralela al plano inclinado. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la componente en x del peso y la tensión. Entonces, yo acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo digo, bueno, este ángulo θ, ese es el ángulo θ. Entonces, yo sé que Px o P2x, debería poner P2x acá, es igual a P2 por, y tengo que ver qué función trigonométrica es. Si esta es la hipotenusa, este es el ángulo, en x es esto que está acá, que es opuesto al ángulo. Por lo tanto, esto está asociado con el seno de θ. P2i también entonces estará asociado con el coseno de θ. Donde estos números que están acá son los módulos de la fuerza. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Para la masa 2 estábamos viendo lo que pasa en la componente x2. En x2, ¿qué fuerzas tenemos en la dirección x2? Tenemos P sub x y la tensión. Ahí Silvina lo escribe de cierta forma que sugiere que P2 es positiva y la tensión es negativa. Y eso está bien, porque si se fija en P2, apunta en la dirección positiva del eje de las X, mientras que la tensión apunta en contra. Entonces, esto nos queda P2x menos la tensión, y esto es igual a la masa 2 por aceleración, porque hay una aceleración en esa dirección. Entonces, P2x es igual a P2 por, ya hemos dicho que P2x es igual a P2 por el seno del ángulo. Y P2 es M2 por G. Entonces nos queda que P2x es P2 por G por el seno del ángulo. Entonces, esta ecuación que está acá se puede escribir como M2 por G por el seno del ángulo menos T igual a M2 por A. Y bueno, en esta ecuación tampoco conocemos ni la tensión ni la aceleración. Y finalmente, en la dirección I2, nos queda que tenemos la normal 2 y la componente en la dirección vertical del peso 2. Aquí no hay mucha sorpresa. Esto es la normal 2 menos P2i igual a 0. No hay aceleración. La normal 2 entonces es igual a P2i, que es igual a M2 por G por el coseno del ángulo. Esta ecuación acá no nos afecta mucho, simplemente nos permite calcular la normal, pero no está asociado a ninguna otra ecuación. Entonces esta ecuación es como independiente. Entonces yo ahora me voy a concentrar en las ecuaciones que tienen incógnitas, cosas que no conozco. Y esas son esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. Entonces los voy a recuadrar. Y esas son las dos ecuaciones que yo quiero resolver ahora.
En estas dos ecuaciones yo tengo la aceleración y la tensión como incógnitas. Entonces las considero como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, resuelvo. Directamente yo veo que acá tengo, de acá yo puedo despejar la tensión. Entonces, de la primera ecuación, yo tengo que la tensión es igual a M1 por A más mu por M1 por G. Entonces, lo que hice fue despejar. Y lo que voy a hacer ahora es usar esto acá adentro. Entonces, tenemos que... Ahora yo uso esta otra ecuación. M2 por G por seno de tita menos M1 por A más mu por M1 por G. Pongo acá la tensión entre paréntesis para no confundirme con este signo, que tendré que distribuirlo después. Y esto es igual a M2 por A. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, primero distribuir este signo y después darme cuenta de que la aceleración está acá y acá, y esa es la única incógnita que yo tengo en esta ecuación. Así que la voy a despejar. Y acá hay algo que no me gusta. Un segundito. ¿Está bien? No, continúo. Entonces, M2 por G por el seno de tita menos M1 por A menos mu por M1 por G igual a M2 por A. Entonces ahora esto lo llevo para el otro lado, con lo que me queda M2 por G por el seno de tita menos mu por M1 por G igual a M2 por A, que es lo que yo tenía antes, más M1 por A, que esto es igual a M1 más M2 por A. O sea, acá yo tengo la aceleración, ¿no? Lo único que tengo que hacer es, esto que está acá multiplicando, tiene que ir al denominador del otro lado. Entonces, lo voy a escribir finalmente y me queda aquí. M2 por G por el seno de tita menos mu por M1 por G. Todo esto dividido M1 más M2 es igual a la aceleración. Ya está, ahí obtuve el valor de la aceleración. Que si mis cuentas anteriores no me fallan, esto da una aceleración de 1,96 metros por segundo al cuadrado. Si se fijan de este lado, todos son datos, todos son números que ya tenemos. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Entonces, ¿vamos bien? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, recuerden que el objetivo nuestro es determinar la tensión de la cuerda y la velocidad. Fíjense, ¿hay alguna pregunta de todo esto? En donde sea, ¿no? Incluso si es al principio. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Después, si se acuerdan de algo que quieren preguntar, me preguntan. Entonces, ya tenemos la aceleración. Como sabemos que esta aceleración es constante, ahora lo que podemos hacer es calcular la velocidad, ¿no?
Y también podemos calcular la tensión, porque fíjense que ya tenemos la aceleración, así que calculamos la tensión de esta ecuación que está acá. Copio esto. Acá lo que hicimos fue reemplazamos. Entonces, para la tensión ahora, tomo esto, escribo cuál es el valor de la aceleración acá adentro y calculo simplemente. A mí me dio que esta tensión son 8,88 newtons. Y después finalmente falta la velocidad. Entonces, para la velocidad, nosotros sabemos que la velocidad, o en este caso la rapidez, ¿no? Porque todavía, a ver, para hablar de velocidad uno tiene que decir de qué sistema de coordenadas o de qué masa. Entonces yo me voy a enfocar en lo que le pasa a la masa M1 y voy a ver cómo se mueve hacia la derecha. Entonces, lo mismo, las dos masas se aceleran con la misma aceleración. Pero la velocidad de la masa 1, lo voy a escribir así como velocidad inicial 1 más aceleración por tiempo. Yo sabía que la masa 1 parte del reposo, así que esta velocidad inicial es 0. Entonces, lo único que me queda por calcular es ese término. Entonces, esto es... y además nos piden la velocidad 1 en un instante específico, en un instante que es 0,5 segundos. Entonces, esto es aceleración por 0,5 segundos. O sea que si esto era 1,96... ¿96 era? Sí. Metros sobre segundos al cuadrado por 0,5 segundos. Esto nos da un total de 0,98 metros por segundo. Y esta es la velocidad de una de las masas a los 0,5 segundos. Y ya está, ahí resolvimos, o mejor dicho, respondimos las preguntas del enunciado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta de esta parte? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Lo hicieron así el problema? Me voy a cortar la grabación aquí.